Buenas. Daremos comienzo con la clase número 6 de las epístolas carcelarias. La palabra principal es a partir de Efesios capítulo 4, versículo 25. Punto 5. Sean de edificación. Versículo 25 al 32. Leamos el versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Dijo, dejando la mentira. El fiel creyente no debe ser mentiroso. Y aunque trate de engañar a una persona con mentiras una y otra vez, en algún momento se dará a luz. Si se llega a conocer la mentira, aunque esa persona ahora diga la verdad, ya nadie le creerá. Por lo tanto, el fiel creyente debe usar siempre bien la conciencia y ser veraz. En Juan 8:44 dice que el que miente es hijo del diablo. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Puede un miembro engañar a otro miembro? Si nos lastimamos un dedo, nos duele todo el cuerpo. Al igual que eso, porque la iglesia es un solo cuerpo, un solo miembro, no debe engañar a otro miembro. Debemos ayudar mutuamente y decir la verdad entre unos con otros. Y cuando seamos así de sinceros, podemos ayudar a un hermano que esté pasando dificultades. También puede recibir ayuda. Por lo tanto, hay que decir la verdad y actuar con verdad. Todas las cosas saldrán bien. Una persona vino a buscar al pastor Lee Ki-sun y le preguntaron ¿cuál es el punto más importante del cristianismo? El pastor Lee contestó, la verdad. Y luego, en segundo lugar, ¿qué es lo más importante? Y contestó, en segundo lugar, también es la verdad. También en tercer lugar es la verdad, le contestó. En el mundo también, cuando quiere encargar un trabajo a alguien, se lo encarga a alguien sincero. Dios también encarga sus importantes obras a las personas sinceras. Versículo 26. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Dijo, si se enojan, no pequen. Un fiel creyente no debe enojarse. Dijo que enojarse no puede llevar a cabo la justicia de Dios. Pero como somos seres humanos, podemos enojarnos por error. Aunque se haya enojado, no debe pecar. Si trabajamos con enojo, siempre nos equivocaremos. No debemos trabajar con enojo, sino bajo la palabra de Dios. Por la prueba del diablo puede levantar alborotos. Si se enoja, eso es haber perdido ante el diablo.
También dijo, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Si tiene enojo en su corazón, esa ira se acrementará. Al principio puede sentirse un poco apenado por pequeña cosa, pero si sigue pensando, ese sentimiento se volverá en enojo que irá creciendo y terminará provocando un gran desastre. Por eso, antes de que ese pequeño pesar y enojo se haga más grande, apenas que se haga sentir, hay que resolverlo. Podemos quitar ese enojo con oración. Y podemos soportar más si pensamos que Jesucristo nos perdonó y nos amó a alguien como a nosotros. También podemos amar y perdonar a otros. Versículo 27. Ni den cabida al diablo. Cuando tenemos un corazón enojado, entra el diablo, toma lugar, alborota y hace que peque. Si el diablo tiene la oportunidad, lo toma para hacernos caer. Si tenemos un corazón enojado, tomando esa ocasión, obrará el diablo y nos querrá hacer caer. Versículo 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Dijo que no robara. Sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. No debemos robar. Sacarle a fuerza algo de otra persona. Mintiendo, no cumplir con la promesa por su propio beneficio. También robarle a Dios, todo esto es pecado. En Malaquías 3:8, el no diezmar dijo que estaba robándole a Dios. El domingo también es de Dios. Podemos decir que es robo si no le entregamos a Dios lo que se debe entregar. Es decir, todo lo que toma para uno sin que éste sea suyo es robo. Todos somos mayordomos. Nosotros desde el lugar de mayordomos debemos asumir la misión. Nosotros debemos administrar bien las cosas de Dios y trabajar bien el llamado de mayordomo. Eso es un mal mayordomo. Así que debemos administrar bien las cosas de Dios y trabajar bien el llamado de mayordomo. Y debemos usarlo para la voluntad de nuestro Señor Dios. Versículo 29. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Si el fiel creyente quiere ser de edificación para otros, no debe decir palabras obscenas. Hay que decir palabras que contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Si la persona dice palabras malas y obscenas, su ser se volverá sucio. No será de edificación para la iglesia y oscurecerá la gloria de Dios. Por lo tanto, los fieles creyentes debemos decir siempre buenas palabras y santas. Hay que decir palabras que sean de edificación.
Aunque sea verdad, si no es de edificación, si pasan conversaciones entre unos con otros, no debemos pasar esas conversaciones ajenas. Cuando digamos algo hay que pensar si es de gloria para Dios, si es de bendición para la persona que escucha, si son palabras buenas. Siempre debemos tener cuidado de hablar. Versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Estas palabras que mientan, que se enojen, que roben, que digan palabras obscenas, todas estas palabras no son de edificación para la iglesia. No solo eso, cometen el pecado de contristecer al Espíritu Santo de Dios. Hemos sido sellados en Espíritu Santo. Hemos renacido por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Creer en la palabra de Dios, eso es posible porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. Por eso no debemos agraviar, contristecer al Espíritu Santo. Versículo 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Hay que abandonar toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. En nuestro corazón tenemos amargura. Debemos abandonar toda amargura, ira y enojo, gritos. Hay que abandonar calumnia y toda forma de malicia. Si nosotros queremos hacer la obra de la fe, debemos desechar toda esta amargura. Versículo 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Debemos ser bondadosos y compasivos unos con otros. Siempre hay que amar bondadosamente. También ser compasivos, hay que saber compadecer. No solamente al que me trate bien, sino a los que no, hay que tener compasión. Como Cristo nos perdonó, debemos también perdonar. Éramos inmerecedores de perdón. El amor de Dios por medio de Jesucristo ha perdonado nuestros pecados. Si comprendemos ese amor y perdón, podremos perdonar a otros como Jesús. Continuemos con el estudio de Efesios capítulo 5. La escena de capítulo 5 es amor. Punto 1. Lleven una vida de amor. Versículo 1 al 7. Punto 2. Vivan como hijos de luz. Versículo 8 al 14. Punto 3. Sean sabios. Versículo 15 al 21. Punto 4. Enseñanzas para el matrimonio. Versículo 22 al 33.
Aquí enseña que lleven una vida de amor, que vivan como hijos de luz, que sean sabios. Punto 1. Lleven una vida de amor. Versículo 1 al 7. Versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Dijo, como somos hijos amados, hay que imitar a Dios. Somos amados por Dios. Somos sujetos de amor de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso hay que imitar a Dios. Los padres crían a los hijos con amor. Si los crían con amor, los hijos imitarán a los padres. Somos hijos amados de Dios. Por lo tanto, hay que imitar a Dios. Enseña a actuar en amor. Versículo 2. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. En el versículo 1 dice que imiten a Dios. Imitar a Dios es imitar a Cristo. El carácter que más debemos imitar a Cristo es el amor. Como recibimos el amor de Cristo y vivimos en su amor. Como vivimos en amor, ese amor sale cada vez más desde su interior. El fiel creyente debe vivir amando entre unos con otros en este mundo de amor. Jesucristo se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Nosotros también debemos entregar nuestra vida como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Debemos entregarlo todo a Dios. Hay que sacrificar para Dios. Perdonando las faltas de otros y sacrificar para su salvación. Dijo que entregaron ofrenda de amor y sacrificio fragante para Dios. En el Antiguo Testamento ofrendaron como sacrificio derramando sangre de toros y ovejas. Está diciendo acerca del sacrificio que hizo Jesucristo por nuestros pecados, muriéndose en la cruz y derramando su sangre. Nosotros los fieles creyentes siempre debemos actuar en amor. Hay que aprender a tener una mentalidad sacrificial como la de Jesús. También debemos entrar al lugar como Jesús, que se entregó por nosotros. Como Jesucristo sufrió y murió en la cruz, hay gloria de resurrección. De esta manera nosotros los fieles también debemos sacrificar, entonces tenemos vida y allí habrá gloria. Para la obra salvífica de Dios debemos los fieles creyentes obedezcamos en actitud de sacrificio e ir levantando la iglesia. Como Jesús, que nos amó hasta sacrificarse por nosotros y obedecer la palabra de Dios. Nosotros también debemos imitar a Cristo.
Versículo 3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. En el versículo 3, aquí, en cuanto a ir imitando a Dios, menciona las partes negativas. Dijo que ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Debemos alejar de nosotros toda inmundicia sexual. También toda avaricia que alimente la codicia de uno. Versículo 4. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. Esto se refiere a actos indecentes. Palabras sin fe, palabras contrarias a la Biblia. Toda palabra fuera de lugar, palabras calumniantes. Si es posible, haya más bien acción de gracias por la gracia de Dios. Versículo 5. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice que la avaricia es idolatría. Si tiene avaricia, por esa avaricia no puede ver a Dios. Si sus ojos están lejos del dinero y de la riqueza, podrán ver bien a Dios y servirle como corresponde. Pero si está tapado, no puede conocer a Dios. La vida de una persona no está en las cosas materiales, sino en la palabra de Dios. Cuando desechemos la avaricia, podremos servir mejor a Dios. También dijo, no tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto significa que los no elegidos se irán al infierno. Entonces, ¿qué significa para los fieles creyentes? Si son inmorales, impuros y avaros, significa que en cuanto a tener la herencia de Dios, esas cosas serán de obstáculo. Es más, recibirán por su causa castigo y reprensión. Versículo 6. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Esto significa que no se engañen cuando les digan que solo hay que creer en Dios. Si lo ha hecho, puede cometer pecados. Porque afirman que aunque sean inmorales, impuros, avaros, calumniadores y digan necedades, estará bien si creen en Jesús. Esto engaña a los fieles creyentes. Si el fiel peca, no se va a ir al infierno. Pero si los fieles creyentes cometen pecado, recibirán castigo de Dios. Si el fiel peca, recibirá castigo en el mundo. Pero como el espíritu del fiel ha renacido, no pierde la salvación. Aquel que cree ha recibido la salvación, pero peca, Dios le castigará. Se distanciará de Dios, se le trabará la oración. No tendrá paz en su corazón.
también llegar a fracasar en el trabajo por causa del castigo. Puede llegar a que sus hijos reciban el castigo por el castigo de Dios. O su cuerpo será castigado. Por lo tanto, si el fiel creyente peca, tendrá castigo de Dios. Pero como el fiel ha renacido, será salvo. Versículo 7. Así que no se hagan cómplices de ellos. Así que los fieles creyentes no debemos ser cómplices de estas personas inmorales, impuros, calumniadores, avaros. Los creyentes siempre debemos actuar en medio del amor. Punto 2. Vivan como hijos de la luz. Versículo 8 al 14. Versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Antes de creer, andábamos en medio de la oscuridad. Pero ahora somos luz en el Señor, por creer en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos vivir como hijos de luz. Por medio de la obra de los creyentes, los otros tienen que ver la luz. Hay que obrar para que la gloria sea para Dios. Por eso en el versículo 9 aparece el fruto de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Los que viven en luz tienen que tener este fruto de la luz. Aparecen tres clases: toda bondad, justicia y verdad. Nosotros debemos hacer el bien. Hay que hacer justicia. Dar fruto de la verdad. Así que hay que cosechar bien estos tres frutos de la luz. Versículo 10. Y comprueben lo que agrada al Señor. Dijo, y comprueben lo que agrada al Señor. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, dijo que no probara a Dios. Pero acá dice que comprueben. ¿Qué significa esto? Cuando dice que no prueben a Dios en Deuteronomio capítulo 6, se trata de Dios está o no está con nosotros. Dios lo hará, Dios no lo hará. Estaba hablando de su incredulidad. Esto es falta de fe. Esto es pecado. Pero acá en este versículo se trata de saber qué es lo que le agrada a Dios, que averigüe eso. ¿Cómo puedo hacer para que Dios esté contento? Hay que buscar qué es lo que puede agradar la voluntad de Dios. Les voy a decir las 5 maneras de buscar agradar el corazón de Dios. Primero, hay que buscarlo en la Biblia. Podemos encontrar en la Biblia qué es lo que le agrada a Dios. Segundo lugar, cuando usamos nuestra conciencia espiritual podremos encontrarlo. No podemos seguir lo que remuerda nuestra conciencia.
Tercero, con el mover del Espíritu Santo podemos encontrar la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, siempre nos guiará en medio de la verdad. Aunque tenga gran conmover, si no va acorde a la Biblia, eso no es impresión del Espíritu Santo. Nosotros, a través del mover del Espíritu Santo, podemos encontrar la voluntad de Dios. En cuarto lugar, podemos encontrarlo en la providencia de Dios. Podemos conocer qué es lo que agrada a Dios cuando actuamos según la guía de Dios y las obras de Dios van marchando bien. En quinto lugar, a través de la experiencia espiritual. Podemos pensar que es la voluntad de Dios que agrada por la experiencia espiritual. Por eso debemos llevar una vida espiritual que agrade a Dios. Versículo 11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Está diciendo que deje las obras infructuosas de la oscuridad y lleve una vida espiritual que sea fructífera. Debemos llevar una vida que demos fruto de la luz y fruto del Espíritu Santo. Las obras de la oscuridad son libertinaje, borrachera, fornicación. Ya hay que dejar todos estos pecados. No participar de esas obras de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, dijo. Un pastor se fue a un callejón oscuro porque tenía ganas de beber vino. Pero justo en esa cantina se encontró con un anciano de la iglesia. Y le dijo, pastor, venga para acá, tome un trago, y bebieron juntos. Anda pecando en lugares oscuros a escondidas. Los fieles no debemos participar de la oscuridad. Es más, cuando reprendamos esa obra, Dios se contentará. Versículo 12. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Ha pecado en secreto sin que nadie sepa, eso es muy vergonzoso. Cuando pecamos lo hacemos secretamente, pero delante de Dios es muy vergonzoso. Cuando el hijo está estudiando a puerta cerrada, dice en su corazón, me gustaría que mi mamá abriera la puerta y me viera estudiando. Pero si está haciendo algo malo a puerta cerrada, piensa que mi mamá no entre. Cuando estamos haciendo bien la obra de fe delante de Dios, no tenemos vergüenza. Las obras de la oscuridad son vergonzosas delante de Dios y de los hombres.
Versículo 13. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Así que si se descubre el pecado y es reprendido por tal acto, a través de eso se arrepiente y sale a la luz. Por recibir la reprimenda, deja las obras de la oscuridad y puede salir más hacia la luz. Se arrepiente por recibir reprimenda de ese pecado, entonces puede entrar más profundamente en la gracia. Como puede estar más agradecido a aquel que ha recibido más perdón, debemos ser fieles que recibamos la correspondiente reprimenda y avancemos más a Dios. Pero aquel que no es reprendido seguirá viviendo en el pecado y le sobrevendrá el juicio. Si hay alguien que nos reprenda, debemos estar agradecidos y arrepentirnos. Dios puede reprendernos por medio de las palabras. Dios reprendió al profeta Balaam por medio de un asno. O directamente reprende Dios por medio de conmover del Espíritu Santo, por medio de castigos, por remordimiento, y a veces por medio de niños nos puede reprender. Y en ese momento, si recibimos bien la reprimenda, saldremos a la luz. Debemos ser fieles que recibamos bien la reprensión, la disciplina. Versículo 14. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Nosotros los cristianos somos personas que duermen la siesta. Los que no creen son personas que duermen de noche. Porque los creyentes estamos en la luz. Porque pertenecemos al día. Como pertenecemos al día, si dormimos, dormimos en el día. Esto se refiere al estado dormido del espíritu. No es que el espíritu está muerto, sino que la obra del corazón está dormido. Si se duerme, no es sensible. Por eso dice que despertemos. Que volvamos de la vida centrada en la carne y en el mundo al mundo espiritual. Despierto y brille la luz fuertemente, podemos andar en compañía de Dios en el mundo espiritual. Cuando vivamos en la luz podremos vencer al diablo. Cuando el creyente está en el lugar de dormido, no puede vencer al diablo ni tampoco puede hacer buena obra de fe. Que despierte del estado espiritual dormido. Entonces Cristo iluminará. Ahora nosotros debemos vivir en el mundo de la luz, en el mundo espiritual. Si queremos despertar nuestra fe, debemos primero arrepentirnos. Y hay que buscar fervientemente a Dios.
entrar en Jesucristo. Hay que obedecer bien su voluntad. Punto 3. Sean sabios, versículo 15 al 21. Versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Dice que no vivan como necios, sino como sabios. En Mateo capítulo 10, versículo 16, dice que sean astutos como la serpiente. ¿Qué significa esto? Adán y Eva pecaron por comer el fruto del bien y del mal. Fueron tentados por la serpiente. Pero esta serpiente no los tentó con su propia astucia, sino con la astucia que venía de afuera. Los tentó con la astucia, la sabiduría que venía del diablo. Por eso cuando dicen sean astutos como la serpiente, que no hagamos con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría de Dios que está fuera de nosotros. Que lo hagamos con la sabiduría espiritual que adquirimos con la palabra de Dios y el mover del Espíritu Santo. El diablo es más astuto que el hombre. Así que el hombre no puede vencer con su sabiduría a la sabiduría del diablo. Sino solamente con la sabiduría espiritual que viene de la sabiduría de Dios, la Biblia y el conmover del Espíritu Santo. Versículo 16. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque días son malos. Hay que aprovechar al máximo cada momento oportuno. Por eso hay que hacer bien la obra de la fe. Cuando vengan los últimos tiempos, los días serán malos. Y se apresurarán a pecar. Nosotros los fieles creyentes, aprovechando cada momento, debemos hacer la obra de la fe. En los últimos tiempos el mundo se llenará de secularismo centrado en lo físico, contemporáneos. Por eso, si no aprovechan bien el tiempo, no podrán hacer las obras de la fe. Versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dijo, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Si ha trabajado equivocadamente sin conocer bien la obra del dueño, habrá perdido todo el tiempo. Trabajó mucho, pero como no estuvo acorde a la voluntad de Dios, ha desperdiciado el tiempo. Construye con fervor un edificio, pero si no lo hace como indicaba el plano, entonces habrá sido todo en vano. Por eso es muy importante que los fieles creyentes sepamos bien y comprendamos bien la verdad. Si no comprendemos bien la verdad, aunque hayamos trabajado duramente, habrá sido todo en vano.
Nosotros debemos edificar bien el templo espiritual sobre la verdad comprendida. Aunque digamos que hayamos trabajado todo, si no lo hemos hecho acorde a la palabra de la Biblia, todo habrá sido en vano. Por eso debemos conocer bien cuál es la voluntad del Señor. Eso es ser sabio. Hay que conocer bien la voluntad de Dios. Hay que ser sabio. Versículo 18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Dijo que no se emborrachen con vino, sino que sean llenos del Espíritu. El creyente no debe ser persona dada al vino. Podemos buscar en varios versículos de la Biblia. Como aquí dice, no se emborrachen con vino, piensa que puede tomar hasta no emborracharse. Por ejemplo, hay quien dice que tiene que tomar más de media botella para emborracharse, entonces al principio toma un poquito y luego la mitad de la mitad. Entonces esa persona se irá emborrachando de a poco. También esta palabra se refiere que los fieles creyentes no deben emborracharse con las cosas del mundo. En Apocalipsis, capítulo 17, versículo 2 al 5, dice, y se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Esto se refiere al secularismo. También que por embriagarse cayeron en libertinaje. Nosotros no debemos caer en el libertinaje, sino ser llenos del Espíritu Santo. Esto, la llenura del Espíritu Santo significa recibir el gobierno de la guía del Espíritu Santo. Recibir la guía del Espíritu Santo es recibir la guía de la palabra. Llenura del Espíritu Santo, llenura de la verdad, llenura de amor, es todo lo mismo. Versículo 19. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Dijo, anímense unos con otros con canciones espirituales. Como el espíritu se ha renovado, canciones espirituales es el cántico que alaba con el espíritu renovado. Cuando alabamos con canciones espirituales, esto llegará al Señor. Versículo 20-21. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Nosotros los fieles creyentes debemos dar siempre gracias a Dios el Padre por todo. El resentimiento y queja pertenece al diablo. En Dios siempre habrá gozo y gracias. Dijo, dando gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar agradecidos por la redención que obró Cristo por nosotros. También agradecido de que todas las cosas saldrán para bien. En el versículo 21 dijo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Nosotros los creyentes debemos tener esta actitud de servir a otros, sometiéndose unos a otros como siervos. Nuestro Señor Jesucristo vino para servir.
Nosotros los creyentes fieles debemos estar siempre en posición de servicio. Hasta aquí concluimos con la clase número 6 de las epístolas carcelarias. Buen trabajo.